nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, lo que es una iglesia saludable, lo que es una iglesia equilibrada. Bueno, y antes de esbozarle la tesis de mi predicación, mi propuesta, debo decirle que también hay iglesias movidas por la organización, por estrategias de marketing, por unas redes sociales bien consolidadas, tienen presencia en el mundo digital. Hay iglesias que son increíbles desde que llegas, el recibimiento es una cosa bien sincronizada, el lugar es hermoso, y tú dices, wow, esto realmente es algo increíble. Todas las cosas que antes mencioné, si se hacen con sabiduría y con equilibrio y en la justa proporción, creo que es conveniente y necesario hacerlo. Pero eso no es lo que hace a una iglesia equilibrada, a una iglesia saludable. La iglesia, para ser equilibrada, debe crecer espiritualmente y organizacionalmente sin perder la centralidad de la oración y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo y se nutre por su palabra. Claro, la iglesia hace muchas actividades que requieren de un alto grado de organización, de estructura. Entonces, la iglesia debe crecer espiritualmente, debe madurar en la fe, debe comprender mejor el evangelio, debe aplicar la palabra de Dios al día a día, pero también la iglesia debe tener una estructura, debe tener gestión, administración, sin perder la centralidad en la oración y la palabra. Quiero que observemos esto al considerar estos 7 versículos de Hechos capítulo 6. Y quiero mostrarte un primer aspecto. Una iglesia que crece enfrentará tensiones. En la iglesia hay problemas. En la iglesia hay desafíos increíbles, hay quejas, hay murmuración. En la iglesia no todo es perfecto y no podemos cubrir realmente todas las necesidades de las personas o las expectativas de las personas. Pero una iglesia que crece es una iglesia que va a enfrentar tensiones. En 25 años de historia de la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral hemos enfrentado muchas tensiones y muchos problemas. Lee conmigo, por favor, el versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces aquí hay un problema. Hay una queja de judíos de habla griega de que sus viudas no están siendo asistidas en la distribución diaria de alimentos. Pero fíjate que eso se da no en un contexto de pobreza, no en un contexto de estancamiento, sino en un contexto de crecimiento. Quiero llamar tu atención a la frase que encontramos en este versículo, a esta frase, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos. Entonces, una iglesia que crece es una iglesia que enfrenta tensiones y problemas. Sabes que cuando uno va leyendo Hechos, los primeros capítulos, uno se fascina, porque uno ve una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que ora, una iglesia que está unida, una iglesia que ayuda a los necesitados. Uno ve una iglesia donde hay conversiones increíbles, conversiones multitudinarias. Se nos dice que en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 personas y luego más adelante nos dice que se convirtieron 5,000 personas. Es decir, tenemos aquí una iglesia que de alguna forma es organizada.
que está aplicando estadística. Y uno puede entonces pensar en lo siguiente: es una iglesia que está hablando de hombres, 5,000 hombres, no está hablando de mujeres. Así que fácilmente la iglesia de Jerusalén tenía unas 20,000 personas. ¿Te imaginas 20,000 personas reuniéndose un domingo? O en cualquier otro día. Es algo realmente asombroso. Y en ese crecimiento, donde suceden señales y prodigios, donde están sucediendo milagros, hay algo. Y es que las viudas de habla griega son desatendidas. Yo quiero mostrarte algo muy interesante. Y es que ese crecimiento maravilloso, esa bendición del Señor trajo esta tensión interna entre dos grupos culturales distintos: judíos de habla hebrea y judíos de habla griega. A ver si yo te explico un poco el asunto. Resulta que el día de Pentecostés habían llegado judíos de distintos pueblos del Imperio Romano. Y la mayoría de esos judíos no hablaba hebreo, de sangre judía, de fe judía. Se reunían en Shabbat también, pero había algo interesante. Y es que ellos, al no hablar hebreo, las escrituras que tenían, de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento y para ellos el Taná, estaban en griego. Esa versión se conoce como la Septuaginta. Fue un gran proyecto donde se tradujo las escrituras del hebreo original del Antiguo Testamento al griego, para que la gente pudiera conocer al Dios de Israel en la lengua universal de esos días. Lo que es el inglés hoy, en nuestros días, es lo que era el griego en el siglo I. Y entonces los judíos de habla hebrea, nacidos en Palestina, o judíos palestinos que hablaban hebreo, que sabían algo de arameo, ellos escuchaban la lectura de la escritura en Shabbat en hebreo. Al parecer, estos judíos palestinos o de habla hebrea consideraban que los judíos de habla griega eran judíos de segunda categoría. Entonces este prejuicio étnico-cultural está haciendo que las viudas sean desatendidas. Fíjate, uno llega a la iglesia con sus prejuicios, uno llega a la iglesia con sus preconceptos, uno llega a la iglesia con sus odios, llega a la iglesia con sus preferencias, uno llega a la iglesia con los daños emocionales. Esta es la iglesia. Dios te recibe tal como tú eres. Y aquí tenemos a los hermanos judíos de habla hebrea con su recelo. Esto del cuidado de las viudas está prescrito en el Antiguo Testamento. Se le ordenó a Israel en la ley de Moisés cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los discapacitados, a los extranjeros. El Antiguo Testamento nos muestra a nosotros que las viudas son personas que están en estado de vulnerabilidad. Se nos muestran varias viudas que quedaron endeudadas inclusive. Hay uno de los profetas que intervienen porque hay una viuda que le van a quitar sus hijos para que paguen la deuda como esclavos. El marido era un ministro de Dios y dejó una cantidad de deudas, pero el Señor intervino. Y la iglesia siguió estableciendo el cuidado a las viudas. Cuando tú lees la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, te darás cuenta que dentro de las instrucciones que le da Pablo al pastor Timoteo, esta es una, dice: ten una lista de las viudas que en verdad lo son. Viudas que lleguen a los 60 años. Viudas que no hayan andado en inmoralidad sexual. Y dice, y las viudas jóvenes que se casen. Tienen que casarse, la viuda joven tiene que casarse, la viuda joven. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo saludable, eso es la bendición. Bien. Entonces, la iglesia seguía con la tradición de cuidar a las viudas, porque aún en el siglo I las viudas eran personas vulnerables. Hoy hay viudas ricas, hay viudas profesionales, hay viudas inteligentes, viudas muy prósperas. Así que este cuidado acá de la iglesia es para personas que en verdad no pueden sostenerse.
El punto entonces es que estas viudas de habla griega no estaban siendo atendidas. ¿Y qué hacían esas viudas allí? Bueno, habían nacido en la diáspora, habían nacido en la dispersión, y entonces dijeron: queremos morir en Jerusalén. Queremos morir en Jerusalén. Queremos pasar nuestros últimos días allí. Y como ya lo saben, la gente vendía heredades, entregaban el dinero a los apóstoles y había toda una asistencia increíble. Pero hay varias cosas que nosotros tenemos que entender acá. Y es que el crecimiento numérico de Jerusalén trajo entonces esas tensiones, y que la iglesia hoy día tiene tensiones, muchas tensiones, no solo algo como eso. Toda iglesia que crece necesita madurar en su estructura y aprender a manejar los conflictos con sabiduría. Usted no se puede asustar cuando en la iglesia haya personas que se enojan, o personas que abrazan una doctrina incorrecta, personas que de pronto anhelan obispado, anhelan liderazgo y quieren ejercer liderazgo sin prepararse, sin ser formados. En la iglesia vamos a enfrentar nuestras propias inmoralidades. En la iglesia vamos a enfrentar personas que vienen con sus prejuicios. ¿Te acuerdas que estos judíos palestinos tenían un prejuicio hacia los otros judíos de habla griega? Uno viene con los miedos, viene con las tensiones, viene con las angustias. Mira, hay gente que no une, sino que divide. Y eso pasa en la iglesia. Hay personas altamente prejuiciadas. Entonces, si la iglesia está creciendo, hay tensiones y hay problemas. ¿Cómo se maneja esto? Con mucha sabiduría, como lo vamos a ver más adelante. Entonces no debemos temer a los problemas en la iglesia. No debemos temer si alguien peca en la iglesia o falla en la iglesia. Tenemos que ayudarlo, tenemos que restaurarlo, tenemos que asistir a la gente. Lo importante es cómo enfrentamos el asunto. Donde hay crecimiento, entonces hay necesidad de organización sin perder la visión espiritual de la iglesia. Ahora, yo quiero decir algo, y es en cuanto a esta necesidad social que había en la iglesia primitiva, y es lo siguiente: la iglesia hoy debe ayudar en términos sociales. La iglesia debe ocupar el lugar del Estado social de derecho. Y si la iglesia debe prestar ayuda social, ¿a quién debe prestársela? ¿Te acuerdas que te dije que había una lista en la iglesia primitiva que le dice claramente Pablo a Timoteo: tengo una lista de estas viudas, las que en verdad lo son? ¿Por qué? Porque son personas totalmente vulnerables. ¿A quién tiene que ayudar la iglesia hoy día? A personas totalmente vulnerables. Jóvenes de la iglesia no se les puede dar comida, tienen que ir a trabajar. A personas que están jóvenes, mayor o no tan jóvenes, tienen que trabajar, tienen que producir. La iglesia no está obligada a pagarle universidad a nadie, ni tiene que llevarle comida a la mesa. La Biblia dice: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Te acuerdas que en la oración, luego de cantar esa porción del himno Mi Dios es grande, te estaba diciendo lo siguiente? La Biblia revela que Dios es grande, es el creador, es el rey del universo, pero revela que tú eres el virrey. Revela que tú gobiernas en nombre del rey con tu empresa, con tu trabajo. Entonces, el lenguaje bíblico y el mensaje bíblico no es que vivamos de la misericordia y de la bondad de la iglesia. Los ciudadanos serios y maduros tampoco tienen que vivir de la bondad del Estado. Porque lo que enseña la Escritura es que si tú estás joven, si tú puedes trabajar, tú tienes que trabajar. Ahora, hay personas discapacitadas totalmente, tienen que ser ayudadas. Hay personas desplazadas por la violencia, tienen que ser ayudadas. Pero las vamos a ayudar 20 años. Darle a la gente una ayuda pequeña con fines políticos es peligroso. La gente tiene que trabajar, tiene que producir.
Y hago esta reflexión a la iglesia. La iglesia estimula a sus miembros a hacer empresa. Y Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para que lo cuidaran, para que lo labraran. Y eso da la idea de lo que hacían los sacerdotes con las cosas sagradas. Significa que tu trabajo y tu empresa es algo sagrado. Tú debes ocuparte de eso. Entonces, ¿a quién podemos ayudar en la iglesia? A personas que en verdad estén pasando un momento crítico, pero no podemos pasarnos ayudando a la gente toda la vida. Porque entre otras cosas, la gente que siempre se ayuda, el día que se deja de ayudar, comienza solo a hablar. Bueno, ya yo con 50 años poca atención presto a lo que hablen de mí. Ya no necesito mucha validación, porque ya no soy un pelado. Ya estoy claro en cómo son las cosas. Y esto es lo que uno tiene que entender, que la iglesia debe ayudar a quien realmente hay que ayudar. Voy a hablar un poquito de lo que ha hecho esta iglesia en 25 años. Esta iglesia pagó la universidad de 25 personas. Esta iglesia ha ayudado a gente que no pierda su casa. Esta iglesia, a través de los profesionales, ha conectado a gente en serios problemas de salud. Hemos asistido a gente en estado terminal. No lo podemos solucionar todo. Nadie lo puede solucionar todo. Pero hemos hecho presencia. Nosotros tenemos casi 3 años haciendo una tarea social y espiritual en la comunidad de La Mesa. He dado la orden que la misionera y todo el equipo que ha estado yendo allá no regrese a La Mesa. Las situaciones están muy serias y muy complicadas allí. Debo proteger a la misionera, debo proteger al equipo que vaya. Ya hicimos una tarea, ya oramos. Ahora vamos a cambiar el sentido del vector a un sector de acá de la ciudad. La iglesia presta asistencia psicológica clínica a personas de nuestra comunidad que no pudieran pagar a un psicólogo una sección de 300,000 o 400,000 pesos. Bueno, pero vamos a ayudar a quien de verdad necesite la ayuda. El que no quiere trabajar, que no coma. En segundo lugar, el liderazgo sabio enfrenta el conflicto con discernimiento y delegación. Esto le da equilibrio a la iglesia. Cuando sus líderes son sabios, cuando disciernen, cuando diagnostican bien, cuando tienen una ruta clara, un propósito y delegan, la iglesia se mantiene equilibrada. ¿Puedes leer conmigo los versículos 2 y 3? Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Fíjense ustedes en la declaración: no está bien que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces los apóstoles no ignoran la queja. ¿Cuál es la queja? Una queja real. Las viejitas de habla griega estaban siendo descuidadas, estaban pasando hambre. Había un recurso para ayudar a las viejitas y no las estaban ayudando. Pero ¿qué hicieron ellos? Priorizaron su llamado. Vuelva a la frase: no está bien que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos decidieron delegar. Mira el versículo 3. Escojan de entre ustedes a 7 hombres. Y ellos decidieron delegar responsabilidades sin perder la unidad ni la responsabilidad. La tarea principal de los líderes espirituales es el ministerio de la palabra. Si hay algo en lo que se tiene que ocupar un pastor maestro, es al estudio de la Escritura, a la enseñanza de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia es lo que nutre la iglesia, es lo que trae madurez espiritual, es lo que provee sabiduría, entendimiento y prosperidad. Me gusta siempre ponerles este ejemplo. Los judíos ortodoxos dicen que ellos vinieron al mundo para estudiar Torá.
para estudiar la instrucción de Dios, la ley de Dios, el Taná. Yo creo que eso es verdad, porque por allí el profeta habla en nombre de Dios y dice: si hay algo en lo que tienen ustedes que enorgullecerse, no es en la sabiduría, no es en el poder ni en el dinero, sino en conocerme y entenderme. Así que la razón por la cual tú estás aquí, en este paréntesis, la razón por la cual estás aquí ahora es para estudiar la Escritura. El asunto es que todos no han podido recibir por llamado o por oportunidad una instrucción en interpretación bíblica, una instrucción en predicación, enseñanza, en conocimiento del alma humana, en humanidades. No todos han podido estudiar los idiomas originales de la Biblia, hebreo, arameo y griego. No todos han podido estudiar cultura, no todos, varias culturas de los tiempos bíblicos. No todos han podido reflexionar sobre pensamiento cristiano. No todos conocen el judaísmo. Entonces significa que enseñar la Biblia realmente no es fácil. Así que como todos no tienen esa oportunidad, todos sí tienen la oportunidad, por lo menos en domingo, de ser instruidos por la palabra del Señor. Y como allí es que Dios se revela, y como allí es que Dios tiene valores y principios para nosotros, imagínate qué pasa si los líderes espirituales, por andar en asistencialismo, por andar en actividades organizacionales, por andar confundiéndose que ya no son pastor sino que son coach, cuando ya un pastor dice necesito ser político, senador o lo que sea, cuando un pastor dice me la tengo que pasar de conferencia en conferencia, reunido con políticos, reunido con el otro y con el otro y con el otro, y puede hacer otras actividades sin descuidar la centralidad de la palabra de Dios, porque ¿qué se pone en juego? La madurez espiritual de una iglesia. Y si no se predica la palabra, la gente no se convierte. ¿Y cómo irán si no hay quienes predique? Que les predique ¿qué? La palabra. Entonces tienes que tener la habilidad de ser un experto en documentos antiguos que se compilaron en un lapso aproximado de 1600 años. Tienes que tener la habilidad de entenderlo y luego la habilidad de comunicarlo en un lenguaje que la gente lo comprenda. Y por eso los apóstoles están parados en la raya, como lo haría un rabino, como lo hacían los sacerdotes. Claro, tenemos que arreglar esa situación, pero no vamos a descuidar el ministerio de la palabra, el servicio de la palabra de Dios. Así que vamos a delegar. Y me llama la atención que los apóstoles dicen, claven otra vez sus ojos en el versículo número 3. Escojan de entre ustedes hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Fíjate que aquí hay un principio maravilloso para delegar. El que trae la queja hay que ponerlo a trabajar. No, pastor, que no estamos haciendo actividades con hombres. Organízala tú. Y yo predico. Mi tarea es predicar, no es organizar eventos. No, pastor, ven acá, ¿por qué no hablan los empresarios? Organiza el evento. Lanza curvo, recta y la bateo. Pero te toca a ti. A mí no. Mi tarea no son temas organizacionales ya. Vamos todos. Entonces cuando alguien dice, ¿por qué mi iglesia tal cosa? ¿Qué propones? Porque no es quejarse por quejarse. Si usted tiene un diagnóstico, tiene una queja, ¿cuál es la solución? Y aplique eso en su vida de familia, aplíquelo en el trabajo. Usted tiene que ser parte de la respuesta. Usted no puede dividir. Mira, lo que está pasando aquí es un tema peligrosísimo. A través de la inmoralidad de Ananías y Zafira, Satanás quiso afectar a la iglesia. A través de la persecución de los saduceos y de los fariseos, Satanás quiso afectar a la iglesia. Y mira ahora cómo la quiere afectar en la bendición, en el crecimiento espiritual y numérico. Satanás siempre está tirando trampas. Y esa fue la solución. Entonces, el liderazgo sano no lo hace todo, sino que levanta y equipa a otras personas. Lo que dice el apóstol Pablo sobre esto en Efesios capítulo 4 es lo siguiente: él mismo constituyó apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, en el caso mío como pastor maestro es equiparte a ti para que hagas la tarea. Mi tarea es inspirarte, es apasionarte, es instruirte. Y les digo que esa tarea no es sencilla. Hace 22 años, predicaba ya 3 servicios el domingo, 7, 9 y 11 de la mañana. Predicaba 2 servicios el miércoles. Teníamos un lugar de unos 80 metros cuadrados nada más. Y tenía un servicio a las 5 y otro a las 7 de la mañana. Uno a las 5 de la tarde y otro a las 7 de la noche. Y tenía estudio bíblico los martes. Y lideraba un ayuno el miércoles en la mañana para líderes. Y lideraba el ayuno del sábado. Y además de eso, tenía otro estudio bíblico por la tarde. Era solo un muchacho de unos 27 años y empecé a escupir sangre. Y a perder peso de forma vertiginosa. Y a tener todos los conflictos y tensiones en casa. Porque hay cosas que tú quieres delegar, pero la gente no está preparada para delegarlos todavía. ¿Cómo podemos delegar que alguien discipule y enseñe si no ha sido instruido todavía? Y hacía falta muchos líderes. Bueno, medio hacía unos acordes en la guitarra y antes de que llegara mi hermano, algo tocaba y algo cantaba. Entonces tienes que empezar a orar por líderes, por ejemplo, músicos, adoradores, gente de oración, gente que instruye, gente que enseña, gente que sabe de finanzas. El tema de una iglesia es tan desafío, es una carga tan enorme que no entiendo cómo hay personas que suplantan el ministerio. Es decir, no entiendo cómo hay gente ejerciendo un ministerio sin haber sido llamado por Dios. Es un tema sagrado y es un tema que requiere una formación increíble. Voy a darte un pequeño ejemplo. Si a mí hoy día fuera un joven de 25 años a pastorearme, yo oraría por él, lo alentaría, pero a menos que Dios me lo dijera, yo no dejaría que fuera mi pastor. Yo fui pastor de esta iglesia a los 25 años. Tú eres todavía un muchacho inmaduro. Yo estaba lleno de conocimientos teológicos, atarragaba a la gente de teología y términos teológicos. Tú sabes lo que es ministrar a la cena del Señor y decirle a la iglesia que quede claro que esta no será la transustanciación. Queridos hermanos, el estado intermedio, la inmortalidad del alma. Dios, y yo tengo todavía unos hermanos sobrevivientes de eso, hace 25 años aquí. Empezar a predicar y dar una clase de gramática griega a la gente. Dios bendito, que el artículo, que la declinación. ¡Qué horror! Pero me aguantaron. Bueno, formar un pastor, tomarlo cuando va a la universidad, debe ir a la universidad, debe estar allí, debe exponerse, debe tener crisis de fe, debe ser desafiado, debe ser formado en artes liberales. Claro, lo ideal será tomarlo desde niño, así como tu hijo aquí en la iglesia que va a la escuela dominical. Es tomarlo y irlo formando, instruirlo desde la niñez como se hizo con Timoteo. Eso es lo ideal. Él va a pecar, va a fallar, va a hacer tantas cosas. Y luego lograr que haga un máster en divinidad. Pero enseñarlo a abrir la puerta de allá, a lavar los baños, enseñarle humildad, trabajarle el carácter. Entonces yo creería que un muchacho así no estaría listo sino hasta los 30 años. Y eso no para ser el pastor principal. Darle un acompañamiento en casa de familia, manejarle su depresión y su angustia. Quiero que comience a pensar lo serio que es esto. Delegar requiere formación de líderes y estos son trabajos largos. Nosotros formando gente aquí en la iglesia hemos acertado tantas cosas, pero yo reconozco públicamente que yo he pecado en algo. La Biblia dice: no coloques tus manos a la ligera. Eso se refiere, no reconozcas en el liderazgo a personas de las cuales tú no estás convencido que Dios llamó. Y yo hice esto porque era un muchacho, porque uno es ingenuo, porque a uno se lo ganan de cara, de carisma. Uno a veces cree que es el más inteligente, que es el que mejor habla, y parece que por ahí no está el asunto. No es por carisma, es por carácter. Aunque debe tener carisma, aunque debe tener formación.
No estoy diciendo con esto que una persona que no haya tenido esa formación no puede servir al Señor. Hay pastores muy fieles que no han tenido esa formación, pero sabes que hoy que eres un joven tú no tienes excusa. Hay formación de toda suerte en línea. Hoy no le queda bien a la iglesia cristiana del siglo XXI estar empoderando líderes sin una instrucción. Esto era válido aquí en Valledupar hace 30 años porque no había un instituto bíblico, no había absolutamente nada. Pero hoy día no. ¿Cómo alcanzamos a los muchachos hoy día? Bueno, todo esto para decir que hay que capacitar, que hay que delegar. El pastor y cualquier otro líder no está obligado a saberlo todo, pero sí a saber quién lo sabe. Un pastor entiende sus limitaciones, el liderazgo de una iglesia entiende sus limitaciones. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Rodearse de gente que ha formado en términos espirituales, pero que tienen diversas profesiones, oficios y talentos para enriquecer la iglesia y dones del Espíritu Santo. Miren, la iglesia no avanza por un solo hombre haciendo mucho, sino por muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu sirviendo con humildad. Ustedes notaron las características que pidieron ellos allí. Regresen al versículo 3. Para un trabajo social de la iglesia, mira, dice que sean hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles la responsabilidad. Entonces no son revoltosos sociales. No es gente beligerante, no es gente que protesta sin tener carácter. Cuando la gente que protesta y exige justicia social en una nación es persona sin formación, eso es un caso fallido. La gente que puede exigir justicia, la gente que puede decir, es la gente que tiene la capacidad de aportar, no los que tienen parásitos mentales. La Biblia dice claramente, el que no quiere trabajar, que no coma. Y eso se tiene que aplicar aquí en la iglesia. Gracias a Dios por sus vidas. Aquí en la iglesia hay más de 140 personas sirviendo en distintos ministerios. Esto ha sido un proceso grandísimo. Mira, yo cuando pienso en los músicos de la iglesia, yo tengo hombres aquí que ya pasan de 40 años y están conmigo cuando tenían 15 y 17 años. Es bárbaro. Y estos músicos, algunos graduados de universidad y gente que está con nosotros aquí, gente que estuvo con nosotros acá y sigue sirviendo al Señor, y eso es maravilloso. Pero te hablo de esta gente aquí. Estos músicos son músicos profesionales, adoran, cantan al Señor y están sirviendo de corazón. Y lo interesante aquí es que si tuviéramos que pagarle, sería inmenso lo que habría que pagarles. El contexto de los músicos en la ciudad de Valledupar es que si tocan en un conjunto vallenato, de jueves a viernes, sábado, domingo y lo demás, ellos pueden fácil llevar a la casa 5 y 6 millones de pesos en el bolsillo. Ellos llaman eso matar moñas. Los músicos de esta iglesia, profesionales, no tenemos para pagarles, pero ellos sirven al Señor con humildad, con un corazón. Espero que el Señor los recompense. Pero eso mismo sucede acá con gente que tú ves allí de Ujier, que son empresarios. Tú sabes, hay gente que te abre la puerta allí, que ellos le abren la puerta en su empresa. Hay gente que te abre allí la puerta y tiene más plata que tú. Para servir hay que ser humilde, sencillo de corazón. Bueno, el ministerio de la oración y la palabra es irrenunciable, es insustituible, es irreemplazable. Ve al versículo 4, por favor. ¿Estás allí conmigo? Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Yo creo que esta es la clave del texto de estos 7 versículos. Yo sé que este texto sirve como una bisagra para mostrarnos luego el ministerio de Felipe y el ministerio de Esteban. El de Esteban en el capítulo 7 y el de Felipe en el capítulo 8, que son judíos de habla griega. Sirve para enlazarnos eso. Esa es la lectura metodológica que le hago al texto. Pero estos 7 versículos están diciéndonos a nosotros claramente que una iglesia equilibrada es aquella que crece espiritualmente y organizacionalmente sin descuidar la oración y el ministerio de la palabra. Y es aquí donde los apóstoles vuelven a clavar sus ojos en el versículo 4. Dicen, y así nosotros, después de delegar a estos fulanos y sutanos,
A estos hermanos queridos nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, el poder de la iglesia no está en la estrategia, sino en la comunión con Dios y en la fidelidad de la palabra. A mí hay varias cosas que me han coqueteado para dejar el ministerio de oración y la palabra. Uno, mis estudios de derecho. Cuando yo estaba en esas clases de derecho penal, me daba una fascinación con esos temas ontológicos y esas teorías criminales. Y ya yo me veía como penalista. Pero un fiscal delegado ante la alta corte me dijo, si usted es, y él es penalista, si usted es penalista no lo escucho más, pastor. No sé por qué dijo, bueno, yo sí sé por qué dijo eso. Pero hubo una época en que era llamado a conferencias en entidades del Estado, entidades privadas y lo demás. Y hace más de 20 años cobraba 500,000 pesos por una hora. Claro, no salían horas diarias, pero cobraba 500. Y eso me carameleaba tanto y era una cosa interesante. Me invitaban a los eventos, iba a haber posesión de políticos. Pero yo me di cuenta que el servicio que un pastor le puede prestar a la iglesia es dedicarse a la oración y al estudio de la escritura para predicarla y enseñarla. Si un pastor es serio y responsable, no va a durar menos de 10 horas semanales estudiando un texto para enseñarlo. Claro, ya yo estoy enterado que ChatGPT y otras herramientas de la IA le hacen los sermones a ciertos predicadores. No dije que la inteligencia artificial usted no lo pueda usar. Hay mucha herramienta en contraste, pero me temo que el robot no ora, ni tiene la sensibilidad contigo, no te conoce, no ama. Aunque tú atreves, puedes enamorarte del robot y él te enamora. Ese no es el tema, pastor. No vaya a hablar de inteligencia artificial. No vaya a hablar del 2084. Bueno, el punto aquí es que todo líder espiritual, los pastores de una iglesia, tienen que consagrarse a la oración, porque es en la oración donde la mente se aclara. El pastor como tú tiene tensiones, tiene desafío financiero, puede enfrentar depresión, puede enfrentar tristeza. Necesita estar en oración. Enfrenta tentaciones como tú. Y el diablo va a hacer todo lo posible para que los líderes espirituales no oren. Un sermón tiene que prepararse en oración, no con la IA. Entonces, ¿qué tiene que hacer un pastor y los líderes espirituales? Orar, estudiar, predicar y enseñar. Quiero que anote esos 4 verbos que acabo de decir. Ore, estudie, predique y enseñe. Donde el sujeto activo es el pastor. Y quiero hablarte a ti como iglesia. Tú tienes que exigirle a tu pastor no que tenga muchos seguidores en Instagram. Tú no necesitas un pastor famoso. Es más, entre más famoso es, menos espacio para ti. Entre más superstar es, menos tiempo estudiando la escritura para ti. ¿No te conviene? ¿No te conviene un pastor showero? Bueno, no sé si esa palabra existe, pero yo la solté. Es un lenguaje. Bueno, el punto entonces es que tú debes exigirle a tu pastor que esté consumado a la oración. Puede hacer otras actividades, pero en equilibrio. Orar, estudiar la escritura. Ya sabes el proceso de estudiar la escritura. ¿Por qué? Porque solo la Biblia, repito, te da sabiduría. Solo la Biblia te prospera. Sabes que mientras tú duras 10 horas en tu colegio, en tu universidad, estudiando, en tu ingeniería, en tu consultorio, en tu empresa, mientras en tu casa, mientras tú duras 10 horas trabajando, cansado y agotado, el pastor tiene 2 horas orando y estudiando, 10 horas estudiando por ti, para que el domingo no sea una pérdida de tiempo. Porque el mejor recurso de instrucción y de evangelización
y de formación es la predicación del domingo. ¿Por qué? Porque es el día en que todos casi vienen. Mucha gente no puede venir al servicio de entre semana. Mucha gente no toma un curso formal de Biblia, pero sí tiene la conciencia grandísima que el domingo debe reunirse. Y yo creo que con eso cumple el mandato de congregarse. Me he estado preguntando qué lugar ocupa la oración en mi liderazgo. Me he estado preguntando si estoy alimentándote fielmente con la palabra del Señor o si estoy distraído en asuntos secundarios. He tenido una experiencia empresarial de 2 años para acá y eso a mí particularmente me ha llenado de energía y de ánimo. Unos 3-4 días a la semana tomo el sol, camino, sudo, hago cosas, miro animales y unas cosas así. Y cuando vengo tengo ganas de estudiar la Escritura. Claro, hay momentos complejos y difíciles. Te voy a soltar un datito. Imagínate que esto requiere toda una energía mental, concentrarse. Y a veces uno tiene tantas angustias que puedo tener el texto, pero no logro concentrarme. Y digamos que por el conocimiento bíblico y demás yo pudiera abrir aquí un texto y comenzar a parlearte cosas, pero eso sería irresponsable. Te conviene que tu pastor y los líderes de la iglesia estén centrados en oración y la palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pastor ora por ti, te va mejor. La oración es poderosa. La oración que hace el pastor por ti, eso es más poderoso que si te escucha. Entonces, el llamado es estar consagrado en esto. Los apóstoles dicen, mira, que otros hagan la tarea. Ahora, debe un pastor y deben los pastores de una iglesia visitar, aconsejar, asistir la gente, trabajar en temas organizacionales, sí, pero en una mínima proporción. Te cuento un poquito de historia. Aquí en la iglesia hay gente formada en oración y debo decirlo, básicamente que la formación de ellos la hizo el pastor Juan del Jesús. Y hay gente que ora inquebrantablemente. Mira, aquí en la iglesia hay hermanas que tienen 20 años orando todos los días y más bien le preguntan. Estos días la hermana Milve, que está a portas de un tratamiento médico, me escribe y me dice, mi pastor, ¿cómo está? Lo quiero mucho, tal, tal. Hermana Milve, ¿cómo le va? La quiero mucho, tal, tal. Pastor, ¿qué peticiones tienes por ahí? Y yo, bueno, para Milve, ¿usted no está reposando? Es un ministerio. Solo mencioné a la líder, pero ahí hay varias mujeres y hombres que oran y oran y oran y oran. ¿Tú crees que es fácil tener gente de oración así? Tiene que venir de Dios y haber sido formados. Pero los consejeros de esta iglesia, yo me acuerdo que hubo días que yo atendí hasta 8 personas y escuchar problemas, y era un muchacho escuchando problemas, gente mayor que yo y escuchando lío, y yo a veces... Yo estudié 2 libros de consejería, El pastor como consejero de Pablo Hoff y Consejería efectiva de Gary Collins. Nada más, eso era todo lo que yo tenía. No tenía experiencia, no tenía más nada. Yo quedaba abrumado, azul. En última solo, señora, es un milagro aquí. Lo impactante era cuando me llegaba una persona que tenía 20 o 30 años más que yo de vida. Pastor, vengo acá para que me hables de parte de Dios. Imagínate eso. Empezamos a formar gente y mi hermana estudió psicología. Y yo empecé a ver el talento y lo acuciosa que era para este tipo de cosas. Y fui abriendo el espacio. Y luego ella diseñó una escuela de consejería que está encargada a Maribel García Fábregas. Y trabajó con ella, con Tina, con Carolina. Ay Dios, que se me puede olvidar mujeres acá, Señor. Perdónenme, por favor, pero no puedo recordarlas a todas. Y han hecho un trabajo. Y estas mujeres hoy día continúan eso, formando consejeros y lo demás. Que yo le voy a decir la verdad. Es mejor que usted lo atienda un consejero de eso de la iglesia, que está 100% estudiando complejidades del alma, que el pastor Marvin, que está peleando con Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7 y tratando de leerlo en griego para entender la cosa. Lo que le quiero decir
es que se ha hecho una tarea de delegar gente para que el pastor, los que se dediquen a enseñar, puedan encargarse de esto. Voy a decirlo de esta manera: la prosperidad de una iglesia, no solo en términos espirituales, sino cuantitativos y materiales, depende de la seriedad con la que se enseñe la Escritura. Porque lo que te prospera es la Biblia. ¿Te acuerdas que te mencioné los judíos ortodoxos? Y dice, vivimos, son joyeros, son empresarios, psicólogos, políticos, militares y lo que se dice. Vine al mundo a estudiar la Escritura, punto. Esa debe ser la resolución tuya. Y como ellos hablan de eso, invierten sumas extraordinarias formando sus rabinos. Mi tarea en parte es motivar a los muchachos que me escuchan acá. Si Dios los ha llamado, queremos darles la mejor formación. Cada año que pasa y década, esta iglesia debe ser mejor, y la iglesia de Cristo también. Entonces, exígeme que esté centrado. Ora para que el pastor y quienes prediquen y enseñen aquí tengamos mayor sabiduría y podamos enseñar fielmente. Mira, una iglesia que no ora se vuelve activista, se vuelve subversiva. Una iglesia que no ora maneja mal el concepto de justicia social. Una iglesia que no predica fielmente la palabra se vuelve ideológica de una cosa o la otra. Y cuando una iglesia se vuelve activista o se vuelve una iglesia ideológica y filosófica y lo que usted quiere, termina seca. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en líderes que oran y tratan la palabra con fidelidad y competencia. Pero también te quiero decir que el servicio práctico es espiritual. Lo digo de esta manera: el servicio organizacional y social de la iglesia también es espiritual. Necesita llenura del Espíritu. ¿Puedes leer conmigo los versículos 5 y 6? Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron manos. Fíjate en esta frase: eligieron a Esteban, hombre de fe y lleno del Espíritu. Y todos los otros 6 estaban llenos de fe y del Espíritu. ¿Y qué tarea iban a hacer? La asistencia social de las viudas. Y para hacer esa tarea, tal como los apóstoles, tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Entonces, aunque se encargaba una función práctica, distribuir alimento a las viudas, estos 7 hombres eran espirituales, sabios, eran llenos del Espíritu Santo. La iglesia puede tener a veces consultores externos, pero solo dan una opinión. Toda la gente que trabaja en la iglesia en temas organizacionales, en temas de redes sociales, en temas financieros, tiene que ser gente llena del Espíritu Santo. Porque la iglesia es sagrada. Entonces uno también concluye una cosa acá: si se está exigiendo esta calidad espiritual de estos hombres, quiere decir que en la iglesia no hay tareas pequeñas. Toda función es espiritual si se hace con fe y obediencia. Quien abre una puerta aquí está haciendo una gran tarea. Quien ora está haciendo una gran tarea. Quien se ocupa de los adolescentes, uniendo generaciones, está haciendo una gran tarea. Quien ofrenda está haciendo una gran tarea. El trabajo con los más pobres es un trabajo grandísimo. No hay tarea pequeña en la iglesia. No menosprecies lo que Dios te ha dado. Y este es el llamado que quiero hacerte. Encuentra tu lugar de servicio aquí en la iglesia. No todos van a predicar, no todos van a enseñar, por lo menos del púlpito, pero tú puedes hablar lo que aprendes con tu familia y demás. Ahora, ¿qué haces? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu oficio? Hace rato tengo en mi corazón, no ha sido posible que tengamos una red de profesionales y de empresarios. Que la gente en la iglesia preste los servicios, que haya un coordinador de esto, que circule el dinero entre ustedes. Pero tú puedes servir al Señor con lo que tú haces. A mí me impresiona, por ejemplo, enfermeras de esta iglesia, cuando nos hemos dado cuenta de
de personas que tienen una enfermedad, tienen una cosa y no tienen cómo resolver eso. Y nosotros hemos llamado a una de estas mujeres tarde, la noche, en la madrugada, y ha ido a canalizar, a colocar un suero, un asunto allí. Eso es servicio. No menosprecies tu profesión y tu oficio. Yo quiero que pienses en este momento y sigas pensando en los próximos días cómo tú puedes servir aquí en la iglesia. No solo sirve el que canta, tú puedes servir en lo que hace. Creo que Dios te lo demanda. ¿Tú has pensado que no te ayuda solamente escuchar un domingo? No te ayuda suficiente. Debes poner tu empresa, lo que tú tienes, al servicio del pueblo del Señor. Dios está contigo. Amén. Entonces, el espíritu que guía al predicador es el espíritu que guía a aquel que se mueve en finanzas y en empresas. Quiero que terminemos esto hablando de cuál fue el resultado de que esta iglesia mantuviera el equilibrio, es decir, el crecimiento espiritual y organizacional sin descuidar la oración y la palabra. Mira el versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Una iglesia que ora, enseña y sirve, crece con poder. La iglesia no se dividió. Los judíos de habla griega no se fueron. Se corrigió el problema. Mira otra vez, y la palabra de Dios crecía y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces la solución sabia del conflicto y esa unidad a la fidelidad a la oración y a la palabra produjo un nuevo mover. La palabra creció. ¿Qué significa eso? Que impactó, transformó, convirtió personas, sanó corazones. ¿Qué significa esto? Que la iglesia se volvió una iglesia más sabia y una iglesia más fuerte y una iglesia más próspera. Y ustedes notaron algo que dice allí, que muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aquellos que fueron enemigos de Jesús no se convirtieron mientras Jesús estaba en la tierra, sino con la iglesia. Wow. Y entonces es mi conclusión. El poder transformador de Dios fluye donde hay oración constante, enseñanza fiel y un servicio generoso. Cuando la iglesia pone en orden su vida, el evangelio impacta a los que parecen más resistentes. Si esta ciudad tiene iglesias donde sus líderes y ellos mismos están centradas en la oración, en enseñanza de la escritura y en un servicio generoso, la gente va a convertirse. No solo van a llenar templos como si se tratara de algo de farándula, van a llenar templos porque tienen hambre y sed del Señor. No solo habrá templos llenos, habrá iglesias llenas, personas transformadas. Iglesia, ora y exígenos que la oración no sea opcional, que la palabra no sea un ritual y que el servicio no sea un adorno. Tenemos que volver al modelo apostólico. Líderes que oran y enseñan, comunidades que sirven y edifican y un mundo que ve a Cristo a través de nosotros.